Rico despide a la empleada, pero los gemelos gritan una verdad impactante sobre ella. Roberto Villarreal levantó la mirada de los documentos bancarios esparcidos sobre su escritorio de caoba y observó a través del ventanal de su oficina en el penthouse de Polanco, Ciudad de México. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse en el atardecer, pero no le brindaban ningún consuelo. Con 38 años había construido un imperio en el sector tecnológico que le había dado todo lo que el dinero podía comprar, pero nada de lo que su corazón necesitaba. Sus gemelos de 6 años, Mateo y Sebastián, prácticamente no lo conocían. Pasaba 16 horas diarias en la oficina, viajaba constantemente y cuando estaba en casa, su mente seguía atrapada en problemas empresariales. Los niños habían aprendido a no molestarlo, a comunicarse en susurros, a volverse invisibles en su propia casa. Y ahora, según el reporte de la Agencia de Empleadas Domésticas sobre su escritorio, la 10ª nana en 2 años acababa de renunciar. Los niños son imposibles, decía la carta de renuncia. No obedecen, no comen, no duermen, necesitan atención psicológica urgente. Roberto sintió la familiar punzada de culpa mezclada con irritación. ¿Por qué no podía encontrar una empleada competente que simplemente hiciera su trabajo? Pero en el fondo, sabía la respuesta. El problema no eran las empleadas. El problema era él. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. Lucía Contreras sostenía la tarjeta con la dirección del penthouse mientras esperaba en la recepción del lujoso edificio de Polanco. A sus 34 años, había trabajado como empleada doméstica durante 12 años, siempre con referencias impecables. Era menuda, de rostro sereno, que reflejaba una calma interior ganada a través del sufrimiento. 5 años atrás, un accidente automovilístico le había arrebatado a su esposo, Daniel, y a su hijo único, Carlitos, de apenas 4 años. Durante los primeros 2 años después de la tragedia, Lucía apenas existía. Se movía como autómata, cumpliendo con su trabajo en casas de familias ricas, pero sin sentir nada. Lentamente, el trabajo con niños había comenzado a sanarla. Cuidar de otros pequeños le permitía canalizar todo ese amor maternal que ya no tenía dónde colocar. Había desarrollado una intuición especial para entender qué necesitaban los niños, qué les dolía, qué los asustaba. Las familias anteriores la adoraban, pero Lucía nunca se quedaba más de 1 año en cada empleo. Cuando comenzaba a encariñarse demasiado, cuando los niños empezaban a llamarla mamá Lucía, se iba. El dolor de perder a Carlitos aún era demasiado intenso para permitirse amar completamente a otros niños. La agencia la había llamado esa mañana con urgencia. Lucía, tenemos un caso difícil. Un empresario viudo con gemelos de 6 años. Han pasado por 10 empleadas en 2 años. Los niños son complicados, pero el salario es excelente y el señor Villarreal está desesperado. Lucía había aceptado por 2 razones. Primera, necesitaba el dinero para terminar de pagar las deudas del funeral y los gastos médicos de su familia. Segunda, algo en la descripción de esos niños complicados había tocado una fibra en su corazón. Conocía bien el comportamiento difícil en los niños. Generalmente no era maldad, sino dolor expresándose de la única manera que sabían. El conserje la acompañó al piso 20, el penthouse. Cuando las puertas del elevador se abrieron directamente en el vestíbulo del departamento, Lucía quedó impresionada por el lujo que la rodeaba. Pisos de mármol italiano, techos altos con candelabros de cristal, obras de arte originales en las paredes. Todo era impecable, elegante, caro y completamente frío.
No había juguetes a la vista, ni dibujos infantiles en el refrigerador, ni el desorden natural de una casa donde viven niños. Era como un showroom de revista, no un hogar. Una mujer mayor y seria, la señora Domínguez, ama de llaves principal, la recibió con expresión escéptica. ¿Otra más?, murmuró mientras la conducía por el departamento. Espero que dure más que la anterior. Esa solo aguantó 3 semanas. Lucía guardó silencio, observando todo con atención profesional. La cocina gourmet que parecía poco usada, la sala de estar con muebles blancos donde claramente los niños no podían jugar, el comedor formal para 12 personas, todo perfecto, todo vacío. «Los niños están en su habitación», dijo la señora Domínguez mientras subían la escalera de caracol al segundo nivel. «Prácticamente viven allí. El señor Villarreal llegará en unas horas. Él le explicará las reglas». Cuando abrieron la puerta de la habitación de los gemelos, Lucía sintió el corazón encogerse. Era un cuarto enorme, del tamaño de un departamento pequeño, equipado con todo lo que el dinero podía comprar. 2 camas con dosel, una estantería llena de libros sin abrir, juguetes caros aún en sus cajas, una pantalla gigante, computadoras. Pero en medio de toda esa abundancia, 2 niños pequeños estaban sentados en el piso, espalda con espalda, en completo silencio. Mateo y Sebastián eran idénticos, cabello oscuro, ojos café profundos, rasgos delicados que recordaban a su madre fallecida. Vestían pijamas caras, pero arrugadas, como si hubieran dormido con ellas puestas varios días. Sus rostros estaban pálidos, con ojeras que ningún niño de 6 años debería tener. Y en sus ojos había una expresión que Lucía reconoció inmediatamente porque la había visto en el espejo durante años. Eran los ojos de alguien que había perdido algo fundamental y no sabía cómo seguir viviendo. «Niños», la señora Domínguez dijo con tono firme, «esta es Lucía, su nueva nana. Espero que se porten bien con ella». Los gemelos ni siquiera levantaron la vista. Lucía le hizo una señal a la señora Domínguez para que las dejara solas. Después de que el ama de llaves se fue, Lucía se sentó en el piso, a unos metros de los niños, sin decir nada. Simplemente se sentó y esperó. Pasaron 5 minutos en silencio. 10. 15. Lucía no se movió, no habló, solo respiraba tranquilamente, permitiendo que los niños se acostumbraran a su presencia. Finalmente Mateo, o tal vez era Sebastián, giró levemente la cabeza para mirarla de reojo. Lucía le sonrió suavemente, pero no dijo nada. El niño volvió a mirar hacia adelante. Otros 5 minutos pasaron. Esta vez, el otro gemelo la miró directamente. Sus ojos tenían una pregunta silenciosa. ¿Cuándo vas a empezar a gritar? ¿Cuándo vas a decirnos que somos malos? Lucía mantuvo la sonrisa tranquila. Lentamente, sacó de su bolsa de mano un pequeño libro de cuentos muy gastado. Era el libro favorito de Carlitos, el que le había leído 1000 veces. Lo abrió y comenzó a leer en voz baja, casi en un susurro, sin esperar que los niños escucharan. Era la historia de 2 pequeños exploradores que se perdían en un bosque mágico y encontraban el camino a casa siguiendo las estrellas. Mientras leía, Lucía notó que Mateo había dejado de mirar al frente y ahora la observaba fijamente. Sebastián también había girado levemente. Lucía siguió leyendo, haciendo voces diferentes para cada personaje, pero manteniendo el tono suave y reconfortante. Cuando llegó a la parte donde los niños de la historia encontraban una cabaña con una anciana que les daba sopa caliente, Sebastián se levantó lentamente y caminó hasta donde estaba Lucía. Se sentó a su lado, aún sin decir palabra, pero lo suficientemente cerca para ver las ilustraciones del libro.
Lucía continuó leyendo, sin hacer aspavientos por la cercanía del niño, como si fuera lo más natural del mundo. Unos minutos después, Mateo también se acercó y se sentó del otro lado. Ahora los tres estaban juntos, y Lucía podía sentir el calor de los pequeños cuerpos a cada lado del suyo. Cuando terminó el cuento, cerró el libro suavemente. «¿Saben?», dijo en voz baja. «Cuando leo esta historia siempre pienso en mi hijo. Se llamaba Carlitos y le encantaba este cuento. Él también tenía 6 años, como ustedes». «¿Dónde está?», preguntó Mateo de repente. Era la primera palabra que pronunciaba. Su voz sonaba ronca, como si no la usara frecuentemente. Lucía sintió las lágrimas amenazar con aparecer, pero las contuvo. Se fue al cielo hace 5 años junto con su papá. Hubo un accidente. Los 2 niños la miraron con ojos enormes. «¿Tu hijo murió?», Sebastián preguntó, y había algo en su tono, una especie de reconocimiento. «Sí, mi amor, murió. Y por mucho tiempo, después de eso, yo no podía hablar mucho tampoco. No podía comer, no podía dormir. El mundo se había puesto muy gris y frío». Mateo y Sebastián se miraron entre ellos con una expresión que Lucía no podía descifrar completamente, pero que parecía ser de comprensión profunda. «Nuestra mamá también murió», Mateo susurró finalmente. «Hace 3 años. Estaba enferma y se fue al hospital, y nunca regresó». Lucía sintió como si alguien hubiera apretado su corazón con un puño. «Lo siento mucho, mis niños. Sé que duele horrible. Papá no habla de ella», Sebastián agregó con voz temblorosa. «Dice que nos tenemos que ser fuertes, que los hombres no lloran, que debemos seguir adelante. Papá siempre está enojado», Mateo continuó, «o triste, o trabajando, y todas las nanas nos dicen que somos malos porque no comemos y no obedecemos. Pero es que el mundo está gris», Lucía completó suavemente. Los 2 niños asintieron vigorosamente, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Y la comida no sabe a nada, y dormir da miedo porque sueñas con mamá, y cuando despiertas no está». «Exacto», Sebastián sollozó, «exacto así». Lucía extendió los brazos, y sin pensar, ambos niños se lanzaron a abrazarla, llorando con la intensidad de 3 años de dolor contenido. Ella los sostuvo con fuerza, meciéndolos suavemente, dejando que las lágrimas finalmente fluyeran. «Está bien llorar», les susurró. «Está bien extrañar a mamá. Está bien que el mundo se sienta gris. No son malos por sentirse así. Son valientes por seguir intentando cada día». No supo cuánto tiempo estuvieron así, los 3 abrazados en el piso de ese cuarto lujoso y vacío. Cuando finalmente los sollozos se calmaron, los niños se quedaron acurrucados contra ella, exhaustos pero más relajados de lo que probablemente habían estado en años. «Lucía», Mateo dijo con voz somnolienta, «¿te vas a ir también?». «No sé cuánto tiempo me voy a quedar», Lucía respondió con honestidad, «pero mientras esté aquí voy a cuidarlos lo mejor que pueda. ¿Les parece?». Los 2 niños asintieron. «¿Puedes leer otro cuento?», Sebastián preguntó. Lucía sonrió. «Claro que sí, corazón, todos los cuentos que quieran». Mientras comenzaba a leer otra historia, Lucía sintió algo que no había sentido en 5 años. Una pequeña chispa de propósito, de conexión, de que tal vez, solo tal vez, estos niños rotos podrían ayudarla a sanar tanto como ella podría ayudarlos a ellos. Roberto Villarreal llegó a casa cerca de las 9 de la noche, agotado después de una junta maratoniana con inversores japoneses. Esperaba encontrar el departamento en el silencio habitual, tal vez con los niños ya dormidos y la nueva empleada reportando los problemas del día. En cambio, cuando entró, escuchó algo que lo detuvo en seco. Risas. Risas de niños. Sus niños. Siguió el sonido hacia la cocina y se quedó paralizado en la entrada.
Mateo y Sebastián estaban sentados a la isla de la cocina, vestidos con pijamas limpias, con el cabello mojado por un baño reciente. Y estaban comiendo. Realmente comiendo, no solo picando la comida como hacían habitualmente. Tenían platos con quesadillas, frijoles y arroz frente a ellos y estaban conversando animadamente con la mujer de cabello oscuro recogido en una trenza que cocinaba en la estufa. Y entonces Mateo estaba diciendo con la boca medio llena: el dragón resultó que no era malo, solo tenía un dolor de muelas terrible. «Ay, pobre dragón», Lucía respondió volteando las quesadillas en el comal. «Por eso siempre hay que lavarse los dientes después de comer, ¿verdad, mi cielo?» «Sí, Lucía», ambos niños respondieron al unísono. Roberto tosió para anunciar su presencia. Los tres se voltearon a mirarlo. Los niños inmediatamente bajaron la vista y su expresión animada se apagó como una vela. Lucía se limpió las manos en el delantal y se acercó con una sonrisa tranquila. «Buenas noches, señor Villarreal. Soy Lucía Contreras, la nueva empleada. Los niños y yo estábamos cenando. ¿Gusta que le prepare algo?» Roberto la observó con una mezcla de sorpresa y sospecha. Era más joven de lo que esperaba y había algo en sus ojos, una calidez y una tristeza mezcladas que lo desconcertó. «No, gracias, ya cené en la oficina». Miró a sus hijos, que ahora jugaban con la comida en sus platos en lugar de comerla. «Veo que los niños están despiertos aún. Normalmente deberían estar en cama a las 8. «Tiene razón, señor», Lucía respondió sin alterarse. «Nos retrasamos un poco porque estábamos preparando estas quesadillas juntos. Los niños me ayudaron a mezclar los frijoles y a rallar el queso. Pensé que sería bueno que participaran en la cocina, pero prometo que mañana respetaremos el horario». Roberto frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que las empleadas le dieran explicaciones en lugar de disculpas. «Está bien. Niños, terminen rápido y vayan a lavarse los dientes». «Papá», Sebastián dijo tímidamente, «¿quieres probar?» «Lucía hace las quesadillas diferentes con un poquito de orégano. Están riquísimas». Roberto no recordaba la última vez que uno de sus hijos le había ofrecido algo con tal entusiasmo. Claro». Se acercó y tomó un pedazo de la quesadilla de Sebastián. Estaba deliciosa, mucho mejor que cualquier cosa que hubiera comido en restaurantes caros esa semana. «Está muy buena». Los niños sonrieron y Roberto sintió un nudo extraño en la garganta. ¿Cuándo había sido la última vez que había visto a Mateo y Sebastián sonreír genuinamente? Lucía sirvió las quesadillas en un plato y se lo ofreció. «En serio, señor Villarreal, hice muchas. No se vaya a quedar con hambre». Algo en su tono maternal, no servil, sino genuinamente preocupado, hizo que Roberto aceptara el plato y se sentara en uno de los bancos de la isla. Los cuatro cenaron juntos en un silencio que, sorprendentemente, no era incómodo. Después de cenar, Lucía llevó a los niños arriba para lavarles los dientes y acostarlos. Roberto la siguió después de unos minutos, queriendo asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando llegó a la puerta de la habitación de los gemelos, la encontró entreabierta. Se quedó afuera observando. Lucía estaba sentada en la cama de Mateo, con Sebastián acurrucado en el otro lado, leyéndoles un cuento con voces suaves y dramáticas. Los niños estaban completamente absortos, con los ojos brillando de interés. Cuando terminó, los arropó a cada uno con cuidado, besando sus frentes. «Buenas noches, mis niños hermosos, que sueñen con cosas bonitas, y si tienen pesadillas, recuerden que estoy abajo y pueden llamarme Lucía», Mateo dijo mientras ella se levantaba. «Mañana nos lees otro cuento, todos los que quieran, corazón. ¿Y podemos ayudarte a hacer el desayuno?» «Por supuesto. Vamos a hacer hot cakes con formas de animales, ¿les parece?» Los dos niños asintieron emocionados.
Lucía apagó la luz, dejando solo la lamparita de noche encendida, y salió de la habitación. Se sobresaltó al encontrar a Roberto esperando en el pasillo. «Señor Villarreal», dijo sorprendida, «disculpe, no sabía que estaba aquí». «¿Cómo lo hizo?», Roberto preguntó abruptamente. «¿Cómo hizo qué?». «Hacer que comieran, que rieran, que se comportaran como niños normales. 10 empleadas lo intentaron, y todas renunciaron diciendo que mis hijos eran imposibles». Lucía lo miró con una expresión difícil de descifrar. «Señor, con todo respeto, sus hijos no son imposibles. Están sufriendo. Perdieron a su mamá hace 3 años y nadie les ha dado permiso para procesar ese dolor. Necesitan que alguien entienda que su comportamiento difícil es dolor expresándose, no maldad». Roberto sintió como si lo hubieran abofeteado. «Yo he hecho todo lo posible por ellos. Les he dado todo lo que necesitan. Les ha dado todo lo que el dinero puede comprar», Lucía dijo suavemente pero firmemente. «Pero no es lo mismo que darles lo que necesitan emocionalmente. Necesitan tiempo, presencia, permiso para llorar por su madre. Necesitan saber que usted también está triste y que está bien estarlo». «No sé de qué está hablando», Roberto dijo defensivamente, sintiendo la familiar incomodidad de estar expuesto. «Señor Villarreal», Lucía lo miró directamente a los ojos. «Yo perdí a mi esposo y a mi hijo en un accidente hace 5 años. Sé exactamente cómo se siente tratar de funcionar cuando tu mundo se ha derrumbado. Y sé que enterrarse en el trabajo y pretender que todo está bien no hace que el dolor desaparezca. Solo lo pospone». Roberto abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Esta mujer, esta empleada que acababa de conocer, había puesto el dedo en la llaga de la verdad que había evitado durante 3 años. «Mire», Lucía continuó con voz más suave, «no estoy juzgándolo. Cada quien maneja el duelo como puede, pero sus hijos están pidiendo a gritos algo que ninguna nana puede darles realmente. Lo necesitan a usted, señor. No su dinero, no esta casa hermosa, no los juguetes caros. Lo necesitan a usted, presente, disponible, dispuesto a estar triste con ellos y luego a sanar juntos». Roberto sintió un nudo en la garganta. «No sé cómo hacer eso. No sé cómo ser lo que necesitan». «Entonces, aprenda», Lucía dijo con firmeza, pero no sin amabilidad. «Empiece poco a poco. Cene con ellos. Pregúnteles sobre su día. Lea con ellos antes de dormir. Llore con ellos cuando extrañen a su mamá, en lugar de decirles que sean fuertes. La fortaleza no viene de negar el dolor, señor Villarreal. Viene de atravesarlo». Con eso, Lucía hizo una pequeña reverencia y bajó las escaleras, dejando a Roberto parado en el pasillo oscuro, sintiendo como si acabara de ser despojado de todas sus defensas. Las siguientes 2 semanas fueron una revelación para Roberto. Siguió el consejo de Lucía y comenzó a llegar a casa más temprano, aunque fuera solo 1 hora antes. Cenaba con Mateo y Sebastián, escuchando sus historias del día. Al principio fue torpe, sin saber qué preguntar o cómo responder, pero los niños, hambrientos de su atención, llenaban los silencios con sus charlas animadas. Le contaban sobre las cosas que hacían con Lucía, cómo les enseñaba a cocinar recetas sencillas, cómo jugaban en el pequeño jardín de la azotea que Roberto ni siquiera sabía que podía usarse, cómo les leía cuentos con voces divertidas que los hacían reír hasta que les dolía el estómago. Roberto observaba a Lucía trabajar con una mezcla de gratitud y algo más que no quería examinar muy de cerca. Era extraordinariamente competente, sí, pero había algo más. La manera en que se movía por la casa, creando un ambiente de calidez que nunca había existido antes. La forma en que escuchaba realmente cuando los niños hablaban, agachándose a su altura y dándoles toda su atención.
La facilidad con la que expresaba afecto, abrazos, besos en la frente, palabras cariñosas que fluían naturalmente. Una tarde, Roberto llegó temprano y encontró a Lucía y los niños en la sala de estar que había sido transformada. Los muebles blancos intocables ahora tenían mantas coloridas sobre ellos. Había cojines en el piso. Las paredes tenían dibujos de los niños pegados con cinta adhesiva, y en medio de todo, Lucía estaba ayudando a Mateo y Sebastián a construir una fortaleza con sábanas y sillas. ¡Papá! Sebastián gritó al verlo. ¡Ven a ver nuestra casa secreta! Roberto dudó. Iba a decir que tenía trabajo que hacer, pero la expresión expectante en los rostros de sus hijos lo detuvo. «Claro», dijo en cambio, dejando su maletín en el piso. Se arrastró dentro de la fortaleza improvisada, donde Lucía había colgado luces navideñas que creaban un brillo mágico. Los niños le mostraron orgullosos su escondite, explicando cada detalle. «Esta es nuestra casa secreta, donde venimos cuando el mundo afuera está muy feo o ruidoso», Mateo explicó con seriedad. «Lucía dice que todos necesitamos un lugar donde sentirnos seguros». Roberto miró a Lucía por encima de las cabezas de los niños. «¿Y qué hacen aquí en su casa secreta?» «Contamos cuentos. Hablamos sobre cosas que nos ponen tristes. A veces solo nos quedamos callados», Lucía respondió. «Es importante tener un espacio donde puedes ser exactamente como te sientes, sin tener que pretender». «¿Papá también puede venir cuando esté triste?», Sebastián preguntó. Roberto sintió un nudo en la garganta. «¿Me dejarían?» «¡Claro!», ambos niños gritaron. «Es nuestra casa secreta familiar», Mateo declaró. «Y tú eres familia». Esa noche, después de acostar a los niños, Roberto bajó a la cocina donde Lucía estaba preparando el almuerzo del día siguiente para los gemelos. «Lucía, quiero hablar con usted». Ella se volteó, limpiándose las manos en el delantal. «Sí, señor. Quiero agradecerle. En 2 semanas ha hecho más por mis hijos que lo que logré en 3 años. Son diferentes, más felices, más vivos». Lucía sonrió suavemente. «Los niños siempre han sido especiales, señor Villarreal. Solo necesitaban que alguien los viera realmente. Y usted también está haciendo un buen trabajo. Noto que llega más temprano, que cena con ellos. Eso significa el mundo para Mateo y Sebastián». Roberto se sirvió un vaso de agua solo para tener algo que hacer con las manos. «Me gustaría aumentar su salario y darle más libertad para hacer cambios en la casa si los necesita. Obviamente, usted sabe qué es mejor para los niños». «Eso es muy generoso, pero no es necesario un aumento», Lucía respondió. «Solo hago mi trabajo». «No», Roberto dijo firmemente, «no es solo su trabajo. Usted cuida a mis hijos como si fueran suyos. Eso va mucho más allá de una responsabilidad laboral». Lucía bajó la mirada y Roberto vio un destello de dolor en sus ojos. «Es porque sé cómo se siente no tener a alguien. Mis niños no tuvieron la oportunidad que Mateo y Sebastián tienen. Así que cuando cuido a sus hijos, señor, estoy honrando la memoria de Carlitos. Estoy dando el amor que ya no puedo darle a él». Roberto sintió una oleada de emoción que no había experimentado en años. Sin pensar, extendió la mano y tocó el brazo de Lucía suavemente. «Su hijo tuvo suerte de tenerla como madre, y mis hijos tienen suerte de tenerla ahora». Lucía levantó la vista con lágrimas brillando en sus ojos. «Gracias, señor. Eso significa mucho para mí». Se quedaron así por un momento, conectados por la comprensión compartida del amor y la pérdida. Entonces Lucía se aclaró la garganta y se alejó gentilmente. «Es tarde. Debería irme a mi habitación. Buenas noches, señor Villarreal». «Buenas noches, Lucía, y por favor llámeme Roberto». Los meses pasaron y la dinámica en el penthouse siguió transformándose. Roberto comenzó a delegar más en el trabajo.
confiando en su equipo ejecutivo para manejar operaciones que antes insistía en supervisar personalmente. Pasaba las tardes en casa, jugando con los niños, ayudándolos con las tareas, incluso aprendiendo a cocinar bajo la paciente tutela de Lucía. La casa que antes parecía un museo frío, ahora estaba llena de vida. Había plantas en las ventanas que Lucía y los niños cuidaban juntos. Las paredes tenían fotografías familiares que Roberto había guardado después de la muerte de su esposa, pero que Lucía había convencido suavemente de volver a colocar. Los recuerdos hermosos no deben esconderse, había dicho. Celebran el amor que existió y el que continúa. Una noche, 4 meses después de que Lucía comenzara a trabajar para ellos, Roberto bajó para tomar agua y encontró las luces de la sala aún encendidas. Lucía estaba sentada en el sofá, mirando por el ventanal hacia las luces de la ciudad, con una expresión de profunda tristeza en el rostro. En sus manos sostenía una pequeña fotografía enmarcada. Roberto dudó, sin querer invadir su privacidad, pero algo lo impulsó a acercarse. «¿Lucía? ¿Está bien?» Ella se sobresaltó y rápidamente se limpió las lágrimas. «Señor Roberto, disculpe. No sabía que estaba despierto». Se sentó a su lado. «¿Qué pasa?» Lucía miró la fotografía en sus manos. Hoy habría sido el 10º cumpleaños de Carlitos. Siempre planeamos hacerle una fiesta grande cuando cumpliera 10, con payasos y un castillo inflable y todos sus amigos. Y ahora su voz se quebró. Roberto actuó por instinto, algo que habría sido impensable meses atrás. La rodeó con un brazo, acercándola en un abrazo consolador. Lucía se tensó por un momento sorprendida, pero luego se dejó ir, llorando contra su hombro con la intensidad del dolor guardado durante años. Roberto la sostuvo, murmurando palabras suaves, sorprendido por lo natural que se sentía consolarla de esta manera. Cuando finalmente los sollozos se calmaron, Lucía se alejó, avergonzada. «Lo siento mucho. Esto es completamente inapropiado. Yo soy la empleada, no debería...» «Eres mucho más que eso», Roberto interrumpió firmemente. «Eres parte de esta familia, Lucía, y las familias se cuidan mutuamente en los momentos difíciles». Lucía lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Roberto, no puedo permitirme sentir esto. Sentir que...» Su voz era apenas un susurro. «Sentir que pertenezco aquí. Sentir que estos niños son míos. Sentir que tú...» Se detuvo, cubriéndose la boca. Roberto tomó su mano suavemente. «¿Sentir que yo qué, Lucía? Que tú también me importas de una manera que va más allá del trabajo», admitió finalmente cerrando los ojos. «Y eso está mal porque soy la empleada, y porque perdiste a tu esposa, y porque yo perdí a mi familia, y todo esto es demasiado complicado». «O tal vez», Roberto dijo con voz ronca, «es exactamente lo correcto. Tal vez 2 personas rotas pueden ayudarse mutuamente a sanar. Tal vez 2 niños que perdieron a su madre pueden encontrar amor nuevamente. Tal vez una mujer que perdió a su hijo puede ser madre otra vez. ¿Por qué tiene que estar mal?». Antes de que Lucía pudiera responder, escucharon pasos pequeños en la escalera. Mateo y Sebastián aparecieron en pijama, frotándose los ojos. «¿Lucía?», Sebastián dijo con voz somnolienta. «Te escuchamos llorar». Los 2 niños corrieron hacia ella, trepando al sofá y abrazándola por ambos lados. «No llores, Lucía», Mateo dijo. «Nos pones tristes cuando estás triste». Lucía los abrazó fuertemente, con lágrimas renovadas corriendo por su rostro. «Lo siento, mis amores. Es que hoy es un día difícil para mí». «¿Por qué?», preguntó Sebastián. «Porque hoy habría sido el cumpleaños de mi hijo, Carlitos. Habría cumplido 10 años». Los gemelos se miraron y luego miraron a Roberto con expresión seria. «Papá», Mateo dijo con determinación, «tenemos que hacer algo».
¿Qué propones, hijo? Una fiesta para Carlitos, para que Lucía sepa que aunque él no esté aquí, su cumpleaños es importante. Sebastián asintió vigorosamente. Con pastel y velas y cantamos las mañanitas. Lucía sollozó, abrazando a los niños más fuerte. Son los niños más dulces del mundo entero. Porque tú nos enseñaste a hacerlo. Mateo dijo con simplicidad devastadora. Nos enseñaste que está bien sentir, que está bien llorar, que está bien recordar a las personas que se fueron. Ahora te toca a ti dejar que nosotros te cuidemos. Roberto sintió el corazón explotar de amor por sus hijos y por esta mujer extraordinaria que los había transformado a todos. Los niños tienen razón. Mañana haremos una celebración en honor a Carlitos, con todo lo que habías planeado, y siempre, cada año, lo recordaremos juntos. Al día siguiente, la azotea del penthouse fue transformada en un espacio festivo. Roberto había contratado una empresa para instalar un castillo inflable. Había globos, una mesa con pastel y dulces, decoraciones coloridas. Lucía estaba abrumada, sin saber cómo reaccionar ante este gesto masivo. «Roberto, esto es demasiado. No tenías que...» «Quería hacerlo», él dijo firmemente. «Por ti. Por Carlitos, por todos nosotros». Los gemelos habían hecho dibujos especiales de un niño con alas de ángel jugando con otros niños ángeles. «Este es Carlitos jugando en el cielo con nuestra mamá», explicaron. «Así no está solo, tiene una amiga». Lucía lloró, abrazando los dibujos contra su pecho. «Son perfectos, son los regalos más hermosos que he recibido». Cantaron las mañanitas para Carlitos. Soplaron velas en su nombre. Contaron historias sobre él, con Lucía compartiendo recuerdos felices que había guardado en su corazón durante 5 años. Roberto escuchaba fascinado, conociendo a través de estas historias al niño que había sido tan amado. Jugaron en el castillo inflable, comieron pastel, rieron y lloraron. Fue una celebración de vida, de amor, de memoria. Cuando los niños finalmente se cansaron y se quedaron dormidos en los cojines de la azotea bajo las estrellas, Roberto y Lucía se sentaron juntos en silencio. «Gracias», Lucía dijo suavemente, «por todo esto, por ver mi dolor y honrarlo en lugar de ignorarlo». «Gracias a ti», Roberto respondió, «por enseñarnos que es posible sentir dolor y alegría al mismo tiempo. Que recordar no tiene que ser solo tristeza». «Roberto», Lucía se volvió para mirarlo, «necesito decirte algo. Yo creo que me estoy enamorando de ti, de tus hijos, de esta familia, y me asusta terriblemente porque ya perdí una familia y no sé si puedo sobrevivir perder otra». Roberto tomó su rostro entre las manos. «Entonces no pierdas esta. Quédate, no como empleada. Quédate como parte de nosotros, como la mujer que amo, como la madre que mis hijos necesitan, como mi compañera. ¿Estás seguro? ¿Y qué dirá la gente? ¿Qué dirán tus amigos, tu familia, cuando sepan que te enamoraste de la empleada doméstica? Que tuve la suerte de que el amor llegara disfrazado de alguien inesperado, que fui lo suficientemente inteligente para reconocerlo. Que mis hijos son más sabios que yo porque te amaron desde el primer día. Se besaron bajo las estrellas, con Mateo y Sebastián durmiendo cerca, sellando una promesa de nueva familia, nuevo amor, nueva vida. 2 meses después, Roberto hizo cambios radicales. Reestructuró su empresa para poder trabajar desde casa la mayor parte del tiempo. Contrató nuevos ejecutivos y se convirtió en presidente de consejo en lugar de CEO operativo. Su prioridad ya no era construir un imperio, era estar presente para su familia. Una tarde, reunió a Mateo, Sebastián y Lucía en la sala. «Tengo algo importante que preguntarles», comenzó. Los niños lo miraron con curiosidad. «Lucía ha estado con nosotros casi 1 año.
En ese tiempo nos ha enseñado a ser una familia nuevamente, nos ha enseñado a amar, a reír, a llorar juntos, a sanar. Se arrodilló frente a Lucía, sacando una caja de terciopelo. Lucía Contreras, ¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿De ser oficialmente la madre de mis hijos y mi compañera de vida? Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta principal se abrió violentamente. Carmen Villarreal, la madre de Roberto, entró como un huracán. «¡No puedo creerlo!», gritó. «Me entero por los chismes del club que mi hijo está a punto de cometer la locura de casarse con la sirvienta». Roberto se levantó, colocándose protectoramente frente a Lucía. «Mamá, te pido que te retires». «¿Retirarme? ¿De mi propia familia? No hasta que entre en razón. Esta mujer obviamente te manipuló. Conquistó a los niños primero para llegar a tu dinero. Es la estrategia más vieja del mundo». Lucía se puso pálida, pero mantuvo la compostura. «Señora Villarreal, entiendo su preocupación por su hijo, pero le aseguro que yo nunca...» «Claro que no». Carmen la interrumpió. «Todas dicen lo mismo. Pero resulta muy conveniente que una empleada doméstica endeudada termine comprometida con un millonario». «¡Basta!». La voz no vino de Roberto, vino de Mateo, quien se había puesto de pie con los puños apretados, temblando de furia. Sebastián se unió a su hermano, igualmente enojado. «Abuela, eso no es cierto», gritó Sebastián. «Lucía nos salvó. Nos enseñó a vivir otra vez». «Niños, no entienden estas cosas», Carmen dijo con tono condescendiente. «Son demasiado pequeños para...» «¡No!», Mateo gritó aún más fuerte, con lágrimas de rabia corriendo por su rostro. «Tú no entiendes. Cuando mamá murió, papá se fue también. Trabajaba todo el tiempo, nunca estaba aquí. Teníamos miedo y estábamos solos, y nadie nos escuchaba. Y todas las nanas nos decían que éramos malos». Sebastián agregó con voz temblorosa, «que estábamos locos, que éramos niños problema, pero Lucía fue diferente». «¿Diferente cómo?», Carmen preguntó, claramente sacudida por la intensidad de sus nietos. «Ella también perdió a su familia», Mateo explicó llorando. «Perdió a su esposo y a su bebé, y entendió por qué estábamos tristes. Nunca nos dijo que fuéramos fuertes o que dejáramos de llorar. Nos dejó sentir. Y nos enseñó que podíamos amar a mamá que está en el cielo y amar a Lucía que está aquí». Sebastián continuó. «Que el corazón crece cuando necesita amar a más personas. Lucía nos hizo una casa secreta donde podemos ser tristes sin que nadie nos juzgue», Mateo dijo. «Cocina con nosotros, lee cuentos con voces divertidas, nos abraza cuando tenemos miedo. Hace todas las cosas que hace una mamá, porque es nuestra mamá». Sebastián gritó con tal convicción que resonó en toda la sala. «No de nacimiento, pero de corazón. Y si no la quieres aquí, abuela, entonces no nos quieres a nosotros tampoco». Carmen se quedó congelada, mirando a sus nietos con expresión de shock. Roberto se acercó a ella con voz controlada pero firme. «Mamá, escuchaste a tus nietos. Por 3 años después de que Valeria murió, Mateo y Sebastián apenas existían, eran como fantasmas. Yo también era un fantasma. Todos estábamos muertos por dentro, solo funcionando. Lucía nos devolvió a la vida, los 3. Pero Roberto, el escándalo social...» Carmen comenzó débilmente. «Al diablo con el escándalo social», Roberto dijo con fiereza. «Mis hijos son felices por primera vez en años. Yo soy feliz. Encontramos a alguien que nos ama genuinamente, no por el dinero, no por el estatus, sino porque entiende nuestro dolor y eligió quedarse de todas formas. ¿De verdad me estás pidiendo que rechace ese regalo?». Carmen miró a Lucía, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «¿De verdad nunca pensaste en el dinero?», preguntó, su voz ahora más suave, genuinamente curiosa. Lucía levantó la mirada. «Señora Villarreal, cuando llegué a esta casa,
Traía un corazón tan roto que pensé que nunca sanaría. Su hijo me pagaba bien, sí, y eso me ayudó con mis deudas. Pero la verdadera razón por la que me quedé fue porque Mateo y Sebastián me dieron una razón para seguir viviendo. Me necesitaban tanto como yo los necesitaba a ellos. Perdí a mi hijo de 4 años. Lucía continuó, su voz quebrándose. Y ese dolor nunca desaparecerá completamente. Pero cuando cuido a sus nietos, cuando los abrazo y los escucho y los amo, estoy honrando a Carlitos. Estoy usando el amor que ya no puedo darle para cuidar a otros niños que lo necesitan desesperadamente. No vine aquí buscando un esposo rico. Vine buscando propósito y encontré una familia. Carmen se sentó pesadamente en el sofá, su rostro mostrando la lucha interna. Finalmente habló, con voz cansada. Yo también perdí a alguien. Mi esposo, el padre de Roberto, murió hace 12 años. Y me volqué completamente en controlar la vida de mi hijo, porque no sabía qué más hacer con todo ese amor que ya no tenía dónde poner. Miró a Roberto. Te fallé, hijo. Cuando Valeria murió, debí haber estado más presente. Debí ayudarte con los niños en lugar de dejarte solo con tu dolor. Abuela, Mateo se acercó tímidamente. ¿Estás triste también? Carmen asintió, con lágrimas finalmente apareciendo en sus ojos. Sí, mi niño, he estado triste mucho tiempo, solo que no sabía cómo demostrarlo. Sebastián tomó su otra mano. Lucía dice que está bien estar triste, que no hay que esconderlo, que cuando lo compartes se hace más pequeño. Carmen miró a sus nietos, luego a su hijo y finalmente a Lucía. Parece que me perdí muchas lecciones importantes. Se levantó y caminó hacia Lucía, quien se tensó esperando más confrontación. En cambio, Carmen extendió la mano. Me disculpo por mis palabras y mis suposiciones. Si mis nietos te aman así y si has logrado lo que nadie más pudo, entonces tal vez yo sea la que está equivocada. Lucía tomó su mano, apretándola suavemente. Señora Villarreal, no estoy aquí para reemplazar a nadie, ni para dividir a la familia. Solo quiero amar a estas personas y ser amada por ellas. Hay espacio para todos en esta familia, incluyéndola a usted. Carmen asintió, limpiándose discretamente las lágrimas. Llámame Carmen, y tal vez puedas enseñarme también a mí cómo volver a conectarme con mi familia. Roberto rodeó a su madre con un brazo, algo que no había hecho en años. Siempre has sido bienvenida, mamá. Solo necesitábamos que entendieras que Lucía no es una amenaza, es una bendición. Los gemelos corrieron a abrazar a todos simultáneamente, creando un abrazo grupal torpe pero hermoso en medio de la sala. 6 meses después, en una ceremonia íntima en un jardín privado en Coyoacán, Roberto y Lucía se casaron. Mateo y Sebastián fueron los padrinos, orgullosos con sus trajes pequeños. Carmen estuvo en primera fila, llorando abiertamente de felicidad. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión, los gemelos gritaron al unísono: «Nosotros apoyamos», haciendo reír a todos los invitados. Durante la ceremonia, Lucía había insistido en un momento especial. Una silla vacía adornada con flores representaba a Carlitos y otra a Valeria, reconociendo que ambos eran parte de esta familia, siempre presentes en sus corazones. No olvidamos a quienes perdimos, Lucía explicó en sus votos. Los llevamos con nosotros mientras construimos nueva vida. Ellos nos enseñaron a amar, y ese amor continúa fluyendo. Roberto agregó en sus propios votos: Lucía, llegaste a mi vida como empleada, pero eras un ángel disfrazado. Devolviste las almas a mis hijos, devolviste el color a mi mundo gris. Y me enseñaste que el amor verdadero no conoce barreras de clase, estatus o circunstancia. El amor solo conoce el lenguaje del corazón. 2 años después, la familia Villarreal Contreras se había expandido.
Una niña llamada Esperanza había nacido, con el cabello oscuro de Lucía y los ojos de Roberto. Mateo y Sebastián, ahora de 8 años, eran hermanos mayores devotos, siempre cargando a su hermanita y contándole historias sobre su hermano Ángel Carlitos y su mamá Ángel Valeria, que los cuidaban desde el cielo. Roberto había transformado completamente su vida. Aún dirigía su empresa, pero con equilibrio. Las tardes eran sagradas para la familia. Las cenas juntos eran obligatorias. Los fines de semana eran para jugar, cocinar juntos, hacer excursiones. La casa que antes era un museo frío, ahora rebosaba de vida, risas, a veces lágrimas, pero siempre amor. Lucía había establecido una fundación sin fines de lucro que ayudaba a viudas y madres solteras a encontrar empleo digno y apoyo emocional. Usaba su propia historia para inspirar a otras mujeres que habían perdido familias, mostrándoles que era posible sanar sin olvidar, amar nuevamente sin traicionar la memoria de los que se fueron. Carmen se había convertido en una abuela presente y amorosa, aprendiendo de Lucía a expresar afecto y a estar emocionalmente disponible. Cada semana organizaba tardes de juegos con los nietos, recuperando los años perdidos. Una tarde, 5 años después de que Lucía entrara a esa casa por primera vez, la familia completa estaba reunida en la azotea para celebrar 2 cumpleaños. El cumpleaños número 15 de Carlitos en el cielo y el cumpleaños número 3 de Esperanza en la tierra. Habían convertido en tradición celebrar ambos juntos, honrando la vida en todas sus formas. Mamá, Mateo dijo, ahora un niño de 11 años, alto y seguro. ¿Crees que Carlitos estaría feliz de que lo recordamos así? Lucía lo abrazó. Creo que estaría feliz de que su amor ayudó a crear más amor, de que su memoria ayudó a sanar a otras personas. Como nosotros, Sebastián agregó. Su historia nos ayudó a entender que podíamos amar a otra mamá sin olvidar a la primera. Roberto observaba a su familia con gratitud profunda. 2 hijos de su primer matrimonio, sanos y felices. Una hija de su segundo matrimonio, llena de vida. Una esposa que había traído luz a su oscuridad. Una madre que había aprendido a amar en lugar de controlar. Y en algún lugar, espiritualmente presentes, Valeria y Carlitos, cuyas vidas cortas habían creado ondas de amor que continuaban expandiéndose. ¿Sabes? Roberto le dijo a Lucía mientras miraban a los niños jugar. A veces pienso en ese día hace 5 años cuando casi te despido. Lucía lo miró sorprendida. ¿Ibas a despedirme? Estaba considerándolo. Pensaba que te habías vuelto demasiado cercana a los niños, que estabas cruzando líneas profesionales. Qué equivocado estaba. Las mejores cosas de la vida suceden cuando dejamos que el corazón cruce las líneas que la sociedad dibuja. Lucía respondió. Si hubieras sido profesional y distante como las otras nanas, nunca habríamos sanado. Y pensar que todo comenzó porque tuve la suerte de que la agencia te enviara exactamente cuando más te necesitábamos. O tal vez no fue suerte, Lucía sonrió. Tal vez Valeria y Carlitos, desde donde estén, vieron 2 familias rotas y decidieron juntarlas. Roberto la besó suavemente. Entonces les estaré eternamente agradecido, por ti, por esto, por esta vida hermosa e imperfecta que construimos juntos. Los gemelos interrumpieron el momento, jalando a sus padres hacia el castillo inflable. Vengan. Esperanza dice que quiere que todos juguemos. La familia completa, incluyendo Carmen, se quitó los zapatos y entró al castillo inflable, brincando y riendo como niños. Los vecinos de los otros penthouses los miraban desde sus ventanas, algunos con desaprobación, otros con envidia, pero a la familia Villarreal Contreras no les importaba.
Habían aprendido la lección más importante, que el amor verdadero no conoce barreras, que la familia se construye con el corazón más que con la sangre, y que a veces las personas más importantes de nuestras vidas llegan disfrazadas de lo más inesperado. Esa noche, cuando todos los niños estaban dormidos, Roberto encontró a Lucía en la azotea, mirando las estrellas como aquella noche hace años cuando la había encontrado llorando por Carlitos. Esta vez no había lágrimas, solo una sonrisa serena. ¿En qué piensas?, le preguntó, rodeándola con sus brazos. En lo extraña que es la vida, Lucía respondió recostando su cabeza en su hombro. Vine a esta casa pensando que solo era un trabajo más, que cumpliría un año y me iría, como siempre. Nunca imaginé que encontraría una familia, que encontraría el amor nuevamente, que encontraría un propósito. Y ahora sé que todo lo que pasamos, todo el dolor, toda la pérdida, nos estaba preparando para esto, para esta familia, para este amor. Carlitos y Valeria no se fueron en vano. Viven a través del amor que nos enseñaron a dar. Roberto la giró para mirarla de frente. Te amo, Lucía Villarreal, te amo por quien eres, por lo que sobreviviste, por cómo amas a nuestros hijos, por cómo me enseñaste a vivir nuevamente. Y yo te amo a ti, Lucía respondió, por tener el coraje de abrirte al amor cuando habría sido más fácil mantenerte cerrado. Por valorarme no por mi posición, sino por mi corazón, por construir esta familia hermosa conmigo. Se besaron bajo las estrellas de Ciudad de México, con sus hijos durmiendo seguros abajo, con un futuro lleno de promesas frente a ellos, y con la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra el camino, sin importar cuán inesperado sea. Y en algún lugar entre las estrellas, Carlitos y Valeria sonreían, satisfechos de que las personas que amaban habían encontrado la manera de sanar juntos y de crear nueva vida hermosa de las cenizas del dolor. Porque ese es el poder del amor verdadero. Nunca muere, solo se transforma y se multiplica, tocando más vidas de las que jamás imaginamos posible. Fin. ¿Y tú? ¿Crees que el amor verdadero puede superar cualquier barrera social? ¿Que las personas correctas llegan a nuestras vidas exactamente cuando más las necesitamos? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias que te harán creer en el poder del amor incondicional. Tu like nos ayuda a seguir creando contenido que inspira y transforma. Nos vemos en la próxima historia.